Bueno, buenos días a todos, que Dios les bendiga. Así que estamos contentos con la presencia de cada uno de ustedes. Vamos a leer allí en la palabra de Dios. Si pueden, nos vamos a poner en pie. Está en Josué, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos del 6 al 9. Josué, capítulo 1, los versículos del 6 al 9. Ahí vamos a comenzar hoy parte del estudio, que vamos a continuar. Y vamos a ver si lo podemos leer todos juntos. Josué, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Bien, vamos a todos a leer juntos. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos a orar. Señor y amante Padre, nos encomendamos ahora a ti para que nos uses como instrumento y prepara cada uno de nuestros corazones para recibir la enseñanza de tu palabra. Sé con aquellos que están en camino, apresura sus pasos. Gracias por tu amor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, pueden sentarse. Bueno, vamos a continuar con el estudio de eternidad a eternidad. Y esta es la parte número 10. Y vamos a hablar hoy de la conquista de Canaán. Acuérdense que Dios le había dicho a Moisés cuando lo sacaron de Egipto que Dios iba a cumplir la promesa dada a Abraham de que iba a ser una nación grande de su descendencia, y la tierra que iban a habitar era una tierra que no la merecían los habitantes, porque como ya hemos dicho muchas veces, practicaban cosas abominables, se burlaban de las cosas más elementales, moralmente vivían en un pecado constante y sacrificaban niños y personas vivas a sus dioses paganos. Y entonces hoy vamos a hablar acerca de la conquista de Canaán, que es la tierra prometida. Josué escogió como sucesor, o mejor dicho, Josué es escogido como sucesor de Moisés. Moisés, sabemos que Dios lo usó para sacar a su pueblo de Egipto, pero Dios siempre tiene preparado a alguien, porque Moisés, terminamos en la vez pasada el estudio, que Dios le sepultó, él murió en buena vejez, pero no pudo entrar a la tierra prometida, y Josué fue el que lo sustituyó, y realmente Josué fue el que introdujo al pueblo a la tierra prometida. Vamos a ver el territorio que sería entregado a Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Josué 1, 3 y 4. Después usted puede leer allí Josué y va a ver toda la tierra. Y la que no conquistaron fue por falta de fe. Porque fíjense como Dios le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie va a ser suya. Pero algunos tuvieron temor y el pueblo empezó a decaer la fe en Dios, y entonces no se terminó de conquistar toda la tierra que Dios les había dado. Ahora, vamos a ver las fronteras de la tierra prometida. Y busqué este dato para que entendamos qué fue lo que Dios le dio a Israel. Las fronteras son oeste, toda la costa mediterránea, el este, el río Éufrates hasta el este, o sea, eso llevaba parte de Irak, donde está el río Éufrates. Sur, el desierto hasta el Nilo de Egipto, o sea, todo el desierto de Sinaí llegaba hasta el Nilo de Egipto. Y el norte, el Líbano. Este territorio solo formó parte de Israel en los reinados de David,
y de Salomón. ¿Por qué? Porque el pueblo había pecado. Saúl, que fue el primer rey, lo eligieron por su apariencia, pero David y Salomón, David era conforme al corazón de Dios, aunque hizo pecado, pero se arrepintió, y Salomón obtuvo sabiduría para guiar al pueblo, aunque después también pecó, pero de ello se arrepintió. Así que este territorio que Dios le dio solamente formó parte de Israel en los reinados de David y Salomón, nunca después más lo tuvieron. Ahora, Josué distribuye la tierra al pueblo. Acuérdense que Josué estaba siguiendo las órdenes que Dios le había dado a Moisés. Dios le había dicho a Moisés, esto es lo que tienes que hacer. Josué había recibido esa información de parte de Moisés, pero también Dios le confirmó a Josué que él era el sucesor, y en este pasaje que leímos vemos que Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque la tarea que vas a hacer no es fácil. Fíjense lo que dice el versículo 7, Dios le dijo, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué aprendemos de esto? Cuando nosotros nos guiamos por la palabra de Dios, cuando nosotros cuidamos de poner por obra la palabra de Dios, la bendición de Dios va a estar en nuestra vida. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la tierra. O sea, Josué conquistó todo aquello que estaba allí en la tierra de Canaán, la parte que él llegó, y cogió y la distribuyó conforme a las tribus, y entonces descansó de la guerra. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó, pero él hizo su parte y la hizo bien, y por supuesto que tiene un lugar prominente allí en el reino eterno de Dios. Ahora, la toma de Jericó, que fue una de las primeras batallas, está en Josué 6, 2 al 4. Yo quiero leerle este pasaje, hermano, porque hay veces que nos enfrentamos a cosas difíciles y olvidamos que Dios es el Dios todopoderoso y que en medio de la peor situación Él está con nosotros. Dice Josué 6, 2 al 4. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearás pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 7 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. O sea, Dios le dijo, te voy a entregar a Jericó. Jericó era una ciudad grande, era una ciudad fortificada, y fíjense la orden que Dios le da. Dios quería con esta orden probar que en verdad Josué era un hombre de fe. Porque no le dijo, mira, prepara bien el ejército, distribuye el ejército en varios grupos, puedes invadir por la parte norte, después por la parte oeste, haz algunas ¿cómo se llaman? Maniobras militares, y tú verás que todo va a ser. No le dijo nada de eso, no tenía nada que ver con eso. Le dijo, mira, tú vas a rodear la ciudad. Fíjense, paciencia, hay que tener fe. Tú vas a rodear la ciudad, todos los hombres de guerra la van a rodear, y van a ir alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Imagínense, esto yo no sé si ustedes vieron Josué y la tierra prometida, fue maravilloso. Ellos comenzaron a darle vuelta a la ciudad, bien lejos de la ciudad, claro, la gente de la ciudad los veía, y daban vuelta a la ciudad. Entonces en el serial, que puede ser que haya sucedido, la gente de Jericó se estaba burlando, y dice, esta gente tan loco, porque no nos atacan, lo que hacen es darle vuelta a la ciudad. Entonces le daban la vuelta a una ciudad, pan, y se quedaban tranquilos. Al otro día le daban otra vuelta, hasta que le dieron las 7 vueltas. Ahora, el 7º día, 7 sacerdotes debían llevar 7 bocinas de carnero delante del arca. Y el 7º día debían dar 7 vueltas a la ciudad, y entonces los sacerdotes tocarían las bocinas, y entonces Dios le dijo, y entonces van a caer las murallas. Porque el problema era que si las murallas no eran derrumbadas, el pueblo no podía entrar. Tan sencillo como eso. Vamos a ver ahora el dato. Pero había que tener fe para creer esto. O sea, ¿cómo va a una ciudad a caer dándole vuelta? Porque Dios quería demostrar que el poder está en Él. O sea, por eso dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Las murallas de Jericó eran dobles. El muro exterior tenía 2 metros de ancho. O sea, no era
no era un pedacito, 2 metros de ancho. Y había un espacio entre una y otra de 4.5 metros. Y el muro interior tenía 4 metros de ancho. Y la altura de los muros era 9 metros. O sea, prácticamente era imposible que el ejército pudiera entrar a Jericó. Si no entraba, acuérdense que en el tiempo antiguo las ciudades todas estaban rodeadas, tenían un muro alrededor, tenían a veces 2 o 3 puertas, depende del tamaño de la ciudad, pero los muros eran la defensa. Si tenían buenos muros, el ejército no podía entrar, tan sencillo como eso. Porque la gente se atrincheraba, el ejército de la ciudad se atrincheraba adentro y desde allí empezaba a disparar y entonces no podían entrar. Por eso Dios le dijo, tú tienes que hacer esto primero, porque si las murallas no se caen, ustedes no pueden entrar. Pero había que tener fe. Y la historia cuenta que cuando ellos gritaron, cuando dieron el último día las 7 vueltas y tocaron las bocinas, dice, ahora griten. Era un grito de victoria, un grito de confianza en Dios. Dice que las murallas cayeron. Era un milagro. Ahora, yo no le puedo explicar qué fue lo que pasó. Algunos, yo he leído comentaristas y hay que leer, por supuesto. No, que en ese momento ocurrió un terremoto. Bueno, si ocurrió un terremoto, lo mandó Dios. Pero yo no diría que fue un terremoto. Fue el poder de Dios, punto, ya. Dios derrumbó las murallas. Eran prácticamente murallas que no se podían destruir. Porque eran murallas. ¿Se acuerdan también cuando las murallas de Babilonia, que no pudieron destruirlas, que los medos y los persas tuvieron que meterse por el cauce del río? ¿Por qué? Porque por el cauce del río Éufrates. ¿Por qué? Porque no podían entrar, no podían derrumbar las murallas. Bueno, en este caso Dios demuestra su poder. Así que esta fue una de las primeras victorias en que el nombre de Dios fue glorificado. Ahora vamos a ver la muerte de Josué. Acuérdense que para hacer toda la Biblia uno no puede hablar en detalle, claro. Si usted quiere saber todo lo que hizo Josué, léase el libro de Josué. Es maravilloso. Todos los libros de la Biblia son hermosos, ¿verdad? Algunos cuando dicen, bueno, la genealogía también tienen enseñanza. Pero el libro de Josué es maravilloso porque trata de todas las victorias, de todas aquellas cosas que hizo. Ahora viene la muerte de Josué. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Josué 24, 29. Así que fíjense, él empezó a conquistar la tierra. Habían estado 40 años en el desierto y después de que conquistó la tierra vivió más de 30 años después, o sea, murió de 110 años. Mientras vivió Josué y los ancianos, el pueblo sirvió al Señor. O sea, mientras vivió Josué y los ancianos que conocían a Josué y conocieron a Moisés, el pueblo sirvió al Señor. Pero después de su muerte, el pueblo se fue apartando gradualmente de Dios. Es entonces que por la misericordia de Dios comienza el período de los jueces. Qué triste es. Nosotros necesitamos cada día tener una comunicación con Dios, una comunión con Dios. Porque ¿qué pasó? Después de la muerte de Josué, que era el que insistía, hay que buscar a Dios, hay que confiar en Dios, los ancianos que conocieron a Moisés también, el pueblo se fue comenzando a apartar gradualmente de Dios. Es como que ahora usted no esté enfermo, no tenga una causa justificada y usted diga, no voy a la iglesia. Se va a enfriar. Usted no puede por capricho quedarse en su casa. Me explico. Ahora, si usted está enfermo, Dios le va a bendecir en su casa, que es diferente. Eso fue lo que pasó al pueblo. Ahora, Dios entonces, por su misericordia, comienza el período de los jueces, porque fue un acto de misericordia. Ahora, léase después el libro de los jueces. Muchas veces el pueblo pecó y cada vez el pueblo pecaba y Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Cuando la cosa estaba bien fea, que estaban muy agobiados porque aquellos enemigos los trataban muy mal y clamaban, Dios enviaba un juez que los libertaba, y mientras duraba la vida de aquel juez, el pueblo obedecía a Dios. Se moría el juez y no habían acabado de sepultarlo y ya volvían a comenzar a pecar. Y Dios en su misericordia volvía a enviar otro juez. Y así estuvo, vamos a ver por qué cantidad de años. Los jueces de Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Acuérdense que los Baales eran parte de los dioses paganos que tenían aquellas naciones, las cuales Dios había mandado a destruir porque eran prácticas abominables. A estos dioses paganos les sacrificaban los niños, sacrificaban personas y hacían todo tipo de orgías. Muchas de estos templos paganos lo que tenían eran sacerdotisas
que prácticamente eran prostitutas, casi prácticamente sin ropa. Por eso es que, si usted no sabe esto, por eso es que Dios manda a los sacerdotes de Dios a una vestimenta total en que los calzoncillos, dice que eran de lino fino y llegaban hasta el tobillo. Porque Dios quería que el hombre cuidara su presencia delante de Dios, porque eso era mandaba un mensaje completamente diferente a lo que hacían las sacerdotisas, con los de esos paganos, que prácticamente eran prostitutas. Dice que entonces se apartaron, sirvieron a los Baales, y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Acuérdense que Dios es un Dios de misericordia, pero Dios es un Dios de juicio. Eso es lo que a veces muchos olvidan. El cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. O sea, los vendieron como esclavos y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Jueces 2:14. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios se había apartado de su vida. Cuando usted y yo nos apartamos de Dios, ya comenzamos a tener dificultades. Tenemos que ser fiel a Dios. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban por su misericordia. Jueces 2:16. Ahora bien, juicio de Dios sobre su pueblo. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Josué 2:20 y 23. O sea, hubo naciones que Dios no las entregó en la mano de Josué, pero tenía un propósito de parte de Dios. Ya se habían revelado, dijo: no las voy a entregar tampoco, para que sirvan de acicate contra ustedes o de prueba contra ustedes, para que ustedes me busquen y vean la gran diferencia que hay entre tenerme a mí como el Dios Todopoderoso y aquellas naciones que no lo hacían. Así que aquellas naciones estuvieron siempre alrededor de Israel y les causaban las guerras hasta el día de hoy, y les causaron problemas y dificultades, y cuando el pueblo buscaba a Dios, por supuesto que la bendición venía. Ahora, antes de pasar de la teocracia, bueno, a ver si aquí viene esto de la teocracia a la monarquía. Sí, ok. La teocracia a la monarquía. ¿Qué cosa es la teocracia? Era cuando Dios era el que gobernaba a Israel. O sea, no había rey. Dios era el que por medio de los profetas y en el caso de por medio de los jueces gobernaba. O sea, Dios le decía al pueblo lo que había que hacer. No había rey. En la teocracia no había rey. Ahora vamos a ver que esta teocracia Dios la quiso desde el principio. El periodo de los jueces duró más de 350 años. Ahora, yo quiero que usted piense en esto. 350 años en que fueron muchas veces en que el pueblo prometía: ya no vamos a pecar más, y volvía a pecar. Entonces, cuando volvían a pecar, Dios mandaba a otro juez. Entonces, el tiempo del juez los liberaba, el pueblo recibía bendición, el pueblo comenzaba a adorar a Dios, se moría el juez y volvían a hacerlo mal. El pueblo volvía a ser esclavizado, volvían a clamar, y entonces Dios enviaba a otro juez, y entonces después que los liberaba y que ya estaban en paz, volvían otra vez a pecar. Y entonces después Dios veía que se los entregaba en manos de robadores, y entonces cuando clamaban, volvía Dios a enviar a otro juez. Y eso fue durante 350 años. ¿Qué iba a decir, José? No, que dice que el Señor mandaba jueces. Para liberarlos y para... Sí. No, los jueces eran como profetas, eran hombres escogidos por Dios. El juez era como un profeta que Dios mandaba para que guiara al pueblo, para que buscara la ley de Dios, para que buscara el amparo de Dios. O sea, el juez era como decir un profeta. El juez venía haciendo como lo que era antiguamente aquellos que Dios mandaba, a los profetas, a Moisés, a Josué. O sea, eran hombres escogidos por Dios para guiar al pueblo. Y por eso en ese tiempo todavía no había rey. Los jueces eran los que le decían, por medio de lo que Dios les decía, lo que el pueblo necesitaba. Así que esto fue por un periodo de 350 años. Pero fíjense, el error más grande que cometió Israel fue el pedir rey. Y fíjense lo que dice este pasaje. Después usted lo puede leer también allí en sus Biblias. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Samuel fue el último juez y profeta que tuvo Israel. Y dijeron: he aquí tú has envejecido,
y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Primero de Samuel 8, 4 y 5. Samuel fue el último juez de Israel. O sea, y ese juez pues trató Samuel de que el pueblo obedeciera a Dios. Ahora bien, era verdad que Samuel había envejecido. Era verdad que sus hijos no andaban en sus caminos. Pero esto no era una excusa válida para que ellos pidieran rey. ¿Por qué? Porque Dios iba a levantar, no a los hijos de Samuel, pero iba a levantar otro juez. Entonces, ellos dicen, el pueblo dijo, mira, ya tú has envejecido, o sea, ya tú no nos sirves, tus hijos no andan en tus caminos porque no hicieron lo correcto, los hijos de Samuel, ahí está en la historia. Y entonces, por lo tanto, constituyen ahora a un rey que nos juzgue como tienen todas las demás naciones. Hasta ahora Israel era diferente a todas las demás naciones, porque no tenía rey. Todas las demás naciones que en ese tiempo rodeaban a Israel, cada uno tenía su rey, pero Israel no. El rey de Israel era Dios, que gobernaba a través de los profetas, de Moisés, de Josué, de los jueces. Pero ahora dice, no, nosotros queremos ser como los demás. Y esto nos enseña algo, aplicándolo a nuestra vida. Nosotros no podemos ser igual que los demás. Nosotros tenemos que ser igual que lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que hay en el mundo ahora? Un pánico total. Pero si usted y yo tenemos pánico también, entonces ¿dónde está la diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios? ¿Dónde está la diferencia entre los que tememos a Dios, o sea, guardamos su mandamiento, y los que no lo hacen? Entonces hacemos lo mismo. Un pánico total. ¿Cómo es posible que yo voy a tener un pánico total si yo tengo al Dios Todopoderoso que está de mi parte? Que tengo promesas fieles. No sé si me estoy explicando. Entonces Israel había sido diferente hasta ahora de las demás naciones porque no tenía rey. Pero ahora quería ser igual que todas las demás naciones. Ese es el gran error que han cometido muchos. Yo quiero ser igual que las demás naciones. Entonces hay iglesias, y tengo que aplicar esto porque eso es parte de la hermenéutica que se aplica cuando uno estudia un acontecimiento bíblico y lo quiere aplicar al tiempo moderno. ¿Qué han hecho ahora las muchas llamadas iglesias? Quieren ser igual que lo que hace el mundo. Por ejemplo, en el mundo, en una discoteca, echan humo, hacen bulla, se tiran en el piso, gritan. Bueno, vamos a ser igual que ellos. No, me perdona, nosotros no tenemos que ser igual que los demás naciones, tenemos que ser diferentes. Cristo dijo que nosotros somos la manada pequeña. Cristo dijo que nosotros somos la sal del mundo y somos la luz del mundo. Por lo tanto, si somos la manada pequeña, no podemos hacer lo que hacen los muchos. En una oportunidad, Dios le dijo al profeta Jeremías, no te conviertas tú a ellos, ellos que se conviertan a ti. O sea, le quiso decir a Jeremías, tú no tienes que hacer lo que hacen las demás naciones. Las demás naciones tienen que hacer lo que tú haces, temerme a mí y guardar mis mandamientos. Pero la gente, pues a veces quiere hacer lo que hacen los demás. No es sabio. Eso fue el error de Israel, querer ser como las demás naciones. Israel desecha el gobierno de Dios. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel. O sea, Samuel se sintió triste. Oye, yo he estado con ustedes, ya estoy anciano, pero los he guiado conforme a la palabra de Dios. Y entonces él oró a Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye la voz del pueblo. O sea, estás pidiendo rey, óyelo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que yo no reine sobre ellos. Primero de Samuel 8, 6 y 7. O sea, Samuel estaba triste porque lo habían desechado a él. Y Dios le dijo, oye, no, mira. Le dijo Dios, oye al pueblo que no te han desechado a ti, a mí me han desechado. Porque, ¿qué es lo que hacía Samuel? Samuel hacía lo que Dios le ordenaba. Entonces, si desechaban a Samuel, al que estaban desechando realmente era a Dios. Por ejemplo, si yo ahora estoy desechando la palabra de Dios y estoy predicando palabra de hombre, yo no estoy solamente desechando la palabra de Dios, yo estoy desechando al que dijo la palabra, estoy desechando a Dios. Por eso nosotros tenemos que ser muy fieles en cuanto a la predicación y muy fieles en cuanto a guardar lo que dice la palabra. Porque si yo desecho lo que Dios dice, lo estoy desechando a él. Eso fue lo que hizo el pueblo. No desechaba a Samuel, estaba desechando a Dios. Y por eso el pueblo de Israel hasta el día de hoy ha pasado lo que ningún pueblo ha pasado. Hasta el día de hoy. Y lo va a seguir pasando hasta que por fin ya reciban al Mesías. Pero él le dijo, mira, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Y Dios desde el comienzo de su creación quiso reinar sobre sus criaturas, pero respetando su libre albedrío.
cuando escogió a su pueblo Israel, también quiso reinar sobre él, basado en su amor y justicia. Cuando Dios creó al hombre, le dio la libertad de escoger entre el bien y el mal, pero ¿qué hacía? Dios estaba reinando. Dios todos los días se paseaba por el huerto. O sea, esa era su creación. Y entonces el hombre, en este caso Adán, conversaba con Dios, hablaba con Dios, recibía la presencia de Dios. O sea, Dios siempre quiso gobernar sobre sus criaturas. Y después escogió un pueblo y también quiso gobernar sobre ese pueblo basado en su amor y su justicia. O sea, no que si ellos no querían, no, si tú no quieres yo no voy a reinar sobre usted. Pero Dios siempre quiso reinar. Por eso es que al final Dios va a implantar su reino eterno. Porque ese reino eterno, si no va a ser contaminado. Dice que ninguna cosa inmunda va a entrar ahí. Usted puede leerlo en Apocalipsis. Y entonces Dios va a reinar por los siglos de los siglos. Y Cristo, que es Dios, dice que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Desde los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, hasta Moisés, Josué y los jueces, Dios mantuvo una teocracia sobre su pueblo. O sea, Él era su rey y guía. Esta teocracia terminó cuando el pueblo pidió un rey humano. O sea que desde los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, los jueces, los profetas, Dios mantuvo una teocracia sobre su pueblo. O sea, Él era el rey y guía. Y digo profetas porque Moisés fue profeta, Abraham fue profeta, Isaac fue profeta, pero en el tiempo después que ya pidieron rey, Dios siguió manteniendo profetas que le decían al rey: si tú obedeces, aunque ya cometieron el error de pedir rey, si el rey obedece mi palabra, yo los voy a bendecir. Pero lo triste es que en la mayoría de los casos los reyes se apartaron de la palabra de Dios y no escucharon a los profetas. Así que esta teocracia terminó cuando el pueblo pidió un rey humano. Ahora vamos a ver el primer rey de Israel. Hubo Israel como tal, Israel unido. Los primeros tres reyes fueron Saúl, David y Salomón. Después de Salomón se dividió el reino en dos partes: el reino del sur con 2 tribus y media, con su capital Jerusalén, y las 10 tribus, el reino del norte con su capital Samaria. Pero los 3 primeros reyes reinaron sobre todo Israel completo. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Sid, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Berocat, hijo de Asaía, y hijo de Benjamita. Bueno, ¿y por qué se toma esto el trabajo de hablarme todos esos datos? Para que vean que era real, para que usted pueda verificar que ese hombre existió. Porque eso usted lo puede buscar en la genealogía de Israel. O sea, no era un hombre inventado. Saúl no surgió de la nada. Saúl tenía una familia. Eso nada más que lo hace la Biblia. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Este hombre valeroso que se llamaba Sid, que era el padre de Saúl. Joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Primero de Samuel 9, 1 y 2. O sea que el primer rey que escogieron, ¿por qué se guiaron? Por la apariencia física. Entonces, un hombre valeroso, un hombre alto, forjido, bien parecido. Este es el hombre. Se equivocaron, porque Dios no mira la apariencia física. Así que no se puede elegir un presidente porque sea bonito. No se puede elegir un presidente porque esté a dieta. No se puede elegir un presidente porque tenga un buen conocimiento. Hay que elegir un presidente que tenga temor de Dios. No importa si es gordo, feo o lo que sea, pero que tema a Dios. No sé si me estoy explicando. Porque ese fue el error. Escogieron el primer rey y metieron la pata. No pidieron la dirección de Dios. Oye, no. Este mismo es el hombre. Y claro, Dios le dijo a Samuel: no, úngelo. Este fue el que el pueblo pidió. Bueno, hazle caso al pueblo. Porque ellos mismos se van a dar cuenta después de su gran error. Porque después Samuel, los reyes eran ungidos por los profetas. Y en este caso Samuel, que era juez y profeta, lo ungió. Así que se guiaron por su apariencia física. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite. El aceite representa la aprobación de Dios. Y Dios no era que estaba aprobando porque Saúl iba a ser un rey bueno, sino que estaba diciendo: oye, no obstante te voy a dar mi bendición, a ver si tú te aprovechas. Y el rey hace lo correcto y ustedes hacen lo correcto. Entonces, tomando Samuel una redoma de aceite, la derrama sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Primero de Samuel dijo. Entonces, como era el ungido, nadie podía tocarle. O sea, si Dios ungía a una persona como rey, Dios esperaba que esa persona pues buscara de Dios. Pero si no buscaba y hacía algo indebido,
Nadie podía tocarle a no ser el propio Dios. Por eso viene la explicación que usted se la va a encontrar en la Biblia, de que cuando David fue perseguido por Saúl y lo encontró en una cueva y pudo matarlo, él dijo, yo no lo voy a matar porque yo no voy a hacer nada contra el ungido de Dios. Eso se va a ocupar Dios. ¿Me explico? O sea, lo que Dios, lo que corresponde a Dios, no se mete usted, déjeselo a Dios. O sea, no se mete en terreno de Dios. Así que el pueblo, pues, eligió a Saúl. El segundo rey fue David. El primer rey, si usted se fija allí, quiero señalar, estos tres reyes, cada uno reinó 40 años. Acuérdense que 40 es número de prueba. O sea, Saúl reinó 40 años y vamos a ver ahora que David también reinó 40 años. Vinieron pues todos los ancianos de Israel. Usted va a leer toda la historia cuando ya Saúl comenzó ya a hacer lo malo, consultó a la divina de Endor, empezó a perder batallas, entonces David comenzó a ganar batallas, el pueblo comenzó a simpatizar con David, y entonces pues Saúl quiso matar a David, y cuando David tuvo oportunidad no lo mató, o sea, y el pueblo comenzó a buscar para hacer rey a David. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años. ¿Por qué puse eso allí con otra letra? Porque ¿a qué edad más o menos comenzó, o a qué edad comenzó Cristo su ministerio? ¿No fue a los 30 años más o menos? Acuérdense que de la descendencia de David vendría el Mesías, ¿verdad? Así que allí él comenzó a reinar, David, de 30 años, y reinó 40 años. En Hebrón reinó 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años, sobre todo Israel y Judá. Segundo de Samuel 5, 3 al 5. Así que el reinado de David fue un reinado bendecido por Dios. Sabemos del pecado que cometió, pero Dios le tuvo consecuencias, pero él se arrepintió, y la Biblia dice que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Después viene el tercer rey, fue Salomón, también reinó 40 años. Y se sentó Salomón en el trono de David, su padre, y su reino fue firme en gran manera. Primero de Reyes 2:2. Ahora, yo quiero leerle la apostasía de Salomón. Todo indica, cuando él escribe el Eclesiastés, que al final él se arrepintió. Pero fíjense cuál fue, por eso tenemos que tener cuidado, cuál fue el pecado o lo que guió a Salomón a la apostasía, o sea, apartarse del Dios verdadero. Dice allí en Primero de Reyes 11, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las de Etea. O sea, estas eran mujeres de naciones paganas que Dios había prohibido. No te unas con mujeres paganas, sino busca mujeres de tu pueblo. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. Y estas pues se juntó Salomón con Amor. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. O sea que Dios, aparte de que bendijo a Salomón porque fue un hombre sabio como él no ha habido otro, ni antes ni después, porque cuando Dios le dijo, pídeme lo que tú quieras, le pidió sabiduría, las mujeres la apartaron del camino de Dios. Y entonces, cuando usted lee Eclesiastés, que habla de esa vida de cuando él estuvo apartado, usted lee Eclesiastés, dice, y esto que está aquí, qué cosa es, bueno, era la experiencia de Salomón en toda su vida cuando estuvo apartado, pero al final dijo, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo de lo. Y todos coinciden, yo lo creo que ese fue el arrepentimiento de Salomón, que después al final buscó de Dios. Ahora, número 40, prueba en grado alto. Reinado de Saúl, 40 años. Prueba del gran error del pueblo al pedir rey, escogiendo a uno por la apariencia física y no mirando el corazón. O sea, prueba del gran error. O sea, pidieron un rey por la apariencia física. Es como que ahora, vamos a transportar eso a nuestro tiempo. Vamos a suponer que ahora ustedes se reúnen, estoy poniendo un ejemplo hipotético, van a pedir pastor. Okay, ya yo no estoy aquí, ustedes van a pedir pastor. Entonces, ustedes saben que cuando una iglesia va a pedir pastor, pues vienen varios pastores. Entonces viene un pastor muy elegante.
altivo, alto, bien peinado, o sea, bien parecido, forjido. Y entonces dice, oye, este sería bueno. Usted no averigua más nada. Entonces viene otro flaquito, medio jorobado, dice, no, descartado. Hoy viene otro que más o menos está... Hermano, la iglesia, cuando va a elegir un pastor, tiene que orar para pedir al pastor que sea fiel a la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Un consejo que le doy. Yo se lo he dado a varias iglesias. Investigue al pastor antes de pedirlo, porque tristemente hay falsos pastores. De eso vamos a hablar, creo que el domingo que viene en el mensaje, de los falsos pastores que vienen vestidos de oveja. No es por la apariencia, es por lo que hay en el corazón. No importa si el pastor es visco, cojo o tuerto, no importa, pero si predica palabra de Dios es el que hay que buscar. Sí, porque hay gente que le gusta, no. Usted sabe que hay de todo, hay de todo en la viña del Señor. La gente dice, no, este es mi pastor. ¿Tú quieres ver a mi pastor? Mira, entonces un hombre elegante, bien parecido, fino, recatado, con el conocimiento, yo no estoy en contra de él, con un conocimiento tremendo, tiene 2 doctorados en teología, tiene un doctorado en divinidad. Sí, todo eso está bien, pero predica palabra de Dios. No, la palabra es más o menos ahí, tú sabes, cómo es la cosa, no se puede coger lucha. Entonces eso no me sirve. ¿Me explico? Entonces eso fue lo que le pasó con Saúl. Era un hombre que, claro, era un hombre de una... Entonces lo iban a comparar con los demás reyes. No, nosotros también tenemos un rey importante, un rey grande, sí, pero su corazón no servía. Y léase la historia de Saúl para que vea. El reinado de David, 40 años, prueba del gran amor de Dios al confirmar a David que su trono sería eternamente y para siempre. Recordemos que el corazón de David era conforme al corazón de Dios y que de la descendencia de David en cuanto a la carne vino Cristo, que es rey y será el rey eterno. Cuando vino el reinado de David, ¿verdad? Era prueba del gran amor, David, de que su trono sería eternamente y para siempre. ¿Por qué? Porque de ahí vendría el Mesías. Y fíjense este pasaje que está en Isaías 9, que lo usamos mucho en Navidad, o en el tiempo en que recordamos el nacimiento de Cristo. Porque un niño nos es nacido, eso está en Isaías 9, 6 y 7. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, eran los títulos al Mesías que había de venir, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David, no sobre el trono de Salomón y sobre el trono de Saúl, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Ahora fíjese el final, porque si usted lo lee hasta ahí, sí, eso está bien, pero le falta el sello. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9, 6 y 7. O sea, Dios iba a hacer aquello. De la descendencia de David, que era conforme al corazón de Dios, iba a venir el Mesías. Y el reinado del Mesías va a ser eternamente y para siempre. Claro que este reinado eternamente y para siempre no iba a ser el reinado de David en cuanto a él mismo. ¿Por qué? Porque el reinado de David pasó y después ya el pueblo inclusive fue disperso por el mundo. Estaba hablando de que de la descendencia de David vendría el Mesías. Así que prueba del amor de Dios. Y el reinado de Salomón, 40 años, prueba de la bendición de Dios sobre su pueblo. Durante su reinado Israel alcanzó la cima de su gloria y se construyó el templo. Así que Salomón tuvo su importancia, aunque pecó, después se arrepintió y fue en su reinado que alcanzó la cima máxima de su gloria. La gente venía a verlo de todas las partes, no solamente por su sabiduría, sino por la gloria que había alcanzado, y se construyó el templo, que era una obra arquitectónica hermosísima. Bueno, ahí dice que hasta aquí se han recorrido los libros de Éxodo hasta segundo de Samuel, en total 9 libros, y añadiendo Génesis suman 10. Hermano, qué bueno es que podemos estudiar la palabra de Dios, pero qué bueno es que podemos estudiar la palabra de Dios con un propósito. Conocer cómo Dios ha tratado con el hombre, cuánto Dios nos ama a nosotros, que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de paciencia, pero que también Dios es un Dios de juicio. Y que nosotros no debemos guiarnos nunca por la apariencia, sino tenemos que mirar el corazón. Y que tenemos que amarnos unos a otros, que tenemos que perdonarnos unos a otros, y no podemos juzgarnos como la gente lo hace. Que Dios nos bendiga para que en medio de este tiempo en que la gente está desesperada, está angustiada, nosotros podamos transmitir paz, podamos transmitir la confianza de que tenemos un Dios todopoderoso que sigue siendo el mismo. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por todo esto que tu palabra nos enseña, y que cuando hacemos tu voluntad, cuando guardamos tu palabra, vamos a ser bendecidos. Ayúdanos a amarte por encima de
por sobre todas las cosas, y a tratar de siempre guardar tu palabra tal como ya es, sin cambiarla, sin modificarla, sin adaptar. Bendice a cada hermano aquí presente y sé con aquellos que están en camino. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.